el ganglio pterigopalatino, que es el ganglio anexo a nuestro nervio maxilar. Este ganglio se encuentra acá en la fosa pterigopalatina. Ganglio pterigopalatino, fosa pterigopalatina. ¿Cómo se forma la fosa pterigopalatina? Es un lugar, este espacio, que se forma entre la apófisis pterigoides, del esfenoides, la tuberosidad del maxilar y la lámina perpendicular del palatino. Acá está el espacio. Lámina perpendicular del palatino, tuberosidad del maxilar y apófisis pterigoides. Entonces, estos se articulan y queda ahí el espacio donde se ubica nuestro ganglio pterigopalatino, ¿sí? Inferiormente al nervio maxilar que se encuentra en esta zona. Bien, ahí está nuestra fosa, acá está nuestro ganglio y arriba se encuentra nuestro nervio maxilar. Entonces este pequeño engrosamiento nervioso que se encuentra en este lugar, en este espacio, es el ganglio pterigopalatino, el ganglio anexo al nervio maxilar. Y como todo ganglio, este ganglio tiene ramas aferentes y ramas eferentes. Ramas aferentes, que son las ramas que llegan al ganglio, y ramas eferentes, que son ramas que salen del ganglio. Esta parte puede variar un poquito de bibliografía, pero con el material que yo les voy a dar, van a estudiar de acuerdo a eso y de acuerdo a este video. ¿Está bien? Porque en otra bibliografía se puede encontrar de una manera diferente, que al final es lo mismo anatómicamente hablando, macroscópicamente hablando, pero puede llegar a confundir un poquito por tener esa pequeña diferencia de organización en cuanto a las ramas. Entonces vamos a estudiar así, de acuerdo al material que voy a dejar y al video. ¿Estamos? Entonces tenemos ramas aferentes que llegan al nervio, ramas aferentes que llegan al ganglio y ramas eferentes que salen del ganglio. Bien, ¿cuáles son las ramas que llegan al ganglio? La rama aferente que llega al ganglio, una de las ramas aferentes, es justamente la rama sensitiva de nuestro nervio maxilar. Este es nuestro nervio maxilar y esta es la rama sensitiva del ganglio pterigopalatino. Esta rama que desciende desde el nervio maxilar hasta el ganglio pterigopalatino. Entonces ahí tenemos nervio maxilar y las ramas sensitivas que descienden hasta el ganglio pterigopalatino. Entonces el nervio maxilar está conectado con el ganglio pterigopalatino a través de estos ramos sensitivos. Entonces así se da la conexión entre el nervio maxilar y el ganglio pterigopalatino. La primera rama aferente. La siguiente rama aferente es un nervio que llega por detrás. Un nervio que llega por detrás al ganglio, que llega desde el conducto pterigoideo, desde esta zona, desde este agujero o desde este conducto, que justamente es el nervio del conducto pterigoideo. Entonces ahí tenemos este nervio que llega por detrás, que pasa por el conducto pterigoideo. Bien, y ahí está nuestro ganglio pterigopalatino y el nervio que llega por detrás. Este nervio que llega por detrás, entonces es el nervio del conducto pterigoideo y se llama así porque pasa justamente acá, pasa por este conducto, que es el conducto pterigoideo que se encuentra en la base de la apófisis pterigoides. Nervio del conducto pterigoideo. Súper importante este nervio. En otro video explico cómo se forma este nervio y la importancia de este nervio, pero para repasar brevemente, este nervio es el que aporta o el que lleva las fibras parasimpáticas justamente para la secreción lagrimal. Entonces ahí tenemos las dos ramas aferentes de nuestro nervio maxilar, de nuestro ganglio pterigopalatino. Las ramas sensitivas del nervio maxilar y nuestro nervio del conducto pterigoideo. Bueno, acá viene la diferencia. Vamos a ver ahora las ramas eferentes del nervio, que son los que van a salir del ganglio. Y que en algunos libros mencionan que estas ramas que vamos a ver ahora son como las ramas terminales. Son como las ramas terminales de la rama sensitiva del ganglio pterigopalatino.
Pero bueno, nosotros vamos a tomar ahora netamente como los ramos eferentes del ganglio pterigopalatino. Entonces ahí está nuestro ganglio y empezamos. La primera rama aferente que vamos a ver ahora, la primera rama que sale de nuestro ganglio que vamos a ver es esta pequeña ramita que está ahí, que pasa por el foramen esfenopalatino para poder ingresar luego a las fosas nasales. A ver, desde acá vamos a ver. Entonces ahí está nuestro ganglio pterigopalatino y la primera rama que vemos es esta, que es una rama que va a pasar por el foramen esfenopalatino y va a llegar hasta las fosas nasales. Ahí se puede ver. Y esta rama se encarga de la inervación. Justamente acá se ve. Este es cornete nasal superior y este es el cornete nasal medio. Entonces, las ramas del nervio nasal superior posterior se encargan de la inervación de la mucosa del cornete nasal superior y del cornete nasal medio. Entonces, ahí están. Nervio, ganglio pterigopalatino, nervio nasal superior posterior que pasa por el foramen esfenopalatino, llega a fosas nasales y se encarga de la inervación de la mucosa que reviste el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, que son accidentes de las masas laterales del etmoides. ¿Ok? Bien, entonces nuestra primera rama aferente. Nuestra segunda rama aferente también es una rama que va a ingresar a fosas nasales, pasando también por el foramen esfenopalatino, y va a llegar a fosas nasales. Acá se nota, va a llegar a fosas nasales y va a dirigirse hacia el tabique nasal. El tabique nasal que está constituido en esta porción por el vomer. Entonces, nuestro nervio nasopalatino, que también va a ingresar a fosas nasales, que también ingresa al pasar por el foramen esfenopalatino, llega a fosas nasales y se dirige hacia el tabique nasal y recorre la cara lateral del vomer y se dirige hacia adelante y abajo hasta llegar a la cara superior de la apófisis palatina, donde le va a encontrar a los forámenes incisivos o conductos incisivos, ¿sí? Entonces estos nervios nasopalatinos van a pasar por el conducto incisivo y al pasar por el conducto incisivo van a llegar acá a la parte anterior de la bóveda palatina, a la parte anterior de la bóveda palatina, y se van a encargar de la inervación sensitiva del tercio anterior o de la mucosa palatina anterior, La mucosa palatina anterior, que es parte de la mucosa que va de canino a canino, la mucosa que reviste el paladar por delante de esta línea. La mucosa palatina es la mucosa, le llamamos mucosa palatina anterior, y está inervada por este nervio que es el nervio nasopalatino. Entonces, nuestra siguiente rama eferente es este nervio, el nervio nasopalatino. Por eso se llama nasopalatino, porque recorre la cavidad nasal. Ahí viene naso, y palatino es porque llega justamente al paladar duro. Entonces, al llegar a fosas nasales, recorre la cara lateral del vomer, se dirige hacia adelante y abajo hasta llegar al conducto incisivo. Va a atravesar el conducto incisivo y va a desembocar acá en la bóveda palatina, en la parte anterior de la bóveda palatina. Y allá le podemos ver al nervio nasopalatino del otro lado, nasopalatino izquierdo y nasopalatino derecho. Entonces ambos llegan al conducto incisivo, pero el derecho, entonces ambos llegan al conducto incisivo, y acá el conducto incisivo tiene la forma de una Y. Entonces cada bracito de la Y viene desde cada fosa nasal. Entonces un bracito de la Y acá, otro bracito de la Y acá, y luego se unen los conductos y eso va a desembocar en la bóveda palatina. Entonces por este bracito del conducto viene el naso palatino izquierdo, y por este bracito del conducto viene el naso palatino derecho. Entonces estos van a desembocar aquí en la parte anterior de la bóveda palatina. ¿Estamos? Y este es el nervio nasopalatino, nuestro siguiente
ramo eferente. ¿Estamos? Bien. El siguiente ramo eferente es un ramo que desciende desde el ganglio pterigo-palatino, desciende y va a recorrer un conducto que se encuentra o que se forma entre el maxilar y el palatino, que es el conducto palatino mayor, justamente. Ahí está nuestro palatino, nuestro hueso maxilar, y entre ambos se forma un conducto y por ahí desciende el nervio palatino mayor. ¿Sí? Desciende por ahí, al descender, y luego de descender termina, y a través de este conducto llega acá a la bóveda palatina. Entonces nuestro nervio palatino mayor desciende por el conducto, desciende entre el palatino y el maxilar y llega acá hasta la bóveda palatina. Sale acá por los conductos palatinos mayores. En este caso este es el derecho y por acá va a salir el izquierdo. Entonces llegan a la bóveda palatina y se encargan de la inervación de la mucosa que reviste esta zona posterior de la mucosa palatina. Estamos posteriormente a esta línea que trazamos hace rato, ¿sí? Entonces ahí tenemos la inervación de toda la bóveda palatina. Posteriormente a esta línea se encarga el nervio palatino mayor y anteriormente a esta línea se encarga el nervio nasopalatino. Por supuesto, esto es tema de examen. Bueno, y este nervio a medida que va descendiendo, da una pequeña rama, esta pequeña ramita que también va a ingresar a fosas nasales. Entonces, acá está la pequeña ramita de nuestro nervio palatino que ingresa a fosas nasales y llega hasta este hueso que es el cornete nasal inferior. Entonces, allá está nuestro nervio palatino mayor que desciende, ¿ok? Desciende, pero da también una rama que acá ingresa a fosas nasales. Y se encarga de la inervación de la mucosa que reviste esta zona del seno, esta zona del cornete nasal inferior. ¿Estamos? Entonces, el nervio palatino, y este nervio es el nervio nasal posterior inferior. Nervio nasal posterior inferior para la inervación de la mucosa que reviste la zona del cornete nasal inferior. ¿Estamos? Nervio nasal posterior inferior, rama del nervio palatino mayor. La siguiente rama eferente son dos ramitas que descienden desde el ganglio pterigo-palatino, también descienden acá entre el maxilar y el palatino, así como el mayor que vimos recién. Pero estos descienden y van a salir por un conducto diferente. También aquí en la bóveda palatina, por unos conductitos que están por detrás del conducto palatino o del foramen palatino mayor. Van a salir por estos conductos que son los orificios o conducto palatino menor. Entonces estos nervios salen por acá y se dirigen hacia atrás para la inervación del velo del paladar que tiene que estar en esta zona. Ganglio pterigo-palatino, nervio palatino menor, desciende por el conducto, o sea, desciende entre el maxilar y el palatino y desemboca acá en los conductos y desemboca acá por los forámenes palatinos menores o también accesorios en otros libros. Entonces por acá salen estos nervios, nervio palatino menor, y se dirigen hacia atrás e inervan la mucosa del velo del paladar. Esto sería velo del paladar. Ahí se marca el velo del paladar, en este caso velo del paladar del lado izquierdo. Ahí está nuestro nervio palatino menor. Desciende entre el palatino y el hueso maxilar y desemboca en esta zona posterior del paladar por estos orificios palatinos menores, y los nervios palatinos se dirigen hacia atrás para la inervación de la mucosa que reviste acá el velo del paladar, para la inervación del velo del paladar. Y ese es el nervio palatino menor.
Entonces, paladar duro, ¿cómo está? Ya vimos cómo está inervada la mucosa del paladar duro. Y ahora ya vemos cómo está inervada la mucosa del paladar blando. Palatino mayor hacia adelante, palatino menor hacia atrás. Bien. Por último, la última rama eferente. Y por último tenemos una rama, la última rama aferente que se dirige hacia atrás, que es este pequeño nervio que también va a pasar por fosas nasales y va a llegar a la parte más posterior del techo de las fosas nasales, ya próximo a la faringe. Y por eso este nervio se llama nervio faríngeo. Entonces, si yo hago esto acá, ahí le podemos ver este nervio que pasa por el conducto pterigo, este nervio que pasa por el conducto pterigo-palatino, va hacia atrás y se encuentra en la parte más posterior del techo de fosas nasales, ya en la zona de la faringe. Bueno, y se encarga de la inervación de toda esa zona. Y por eso es que se llama nervio faríngeo. Y esa es nuestra última rama eferente de nuestro ganglio pterigo palatino. ¿Estamos? Entonces, así tenemos las ramas eferentes. Repasando, ¿cuáles son las ramas eferentes? Son el nervio nasal posterior superior, nasopalatino, palatino mayor, palatino menor y hacia atrás el nervio faríngeo. Esas son las ramas eferentes. Entonces ahí está. Nasal posterior superior, nasopalatino, palatino mayor, palatino menor y el ramo faríngeo. Son las ramas eferentes. Y las ramas aferentes, que son dos, el ramo sensitivo del ganglio pterigo-palatino y hacia atrás el nervio del conducto pterigoideo. Ahí están las ramas aferentes que llegan al nervio. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a estudiar al ganglio pterigo-palatino. ¿Sí? Nos quedamos con esto. Esto es lo que se va a preguntar.